Sefer, de libros y autores. Bueno, es una alegría recibir de nuevo en su casa, en Radio Sefarad, a Pablo Freinkel. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Como siempre, el gusto de estar en contacto contigo, con Jorge, con toda la gente de la radio, por supuesto con los oyentes, ¿no? Estos fieles amigos que nos siguen desde hace tantos años ya. Bueno, los más veteranos, Pablo, recordarán tu voz porque durante 6 años, si no me equivoco, fuiste nuestro corresponsal en Argentina desde la maravillosa Bahía Blanca. Exactamente, así es. Con mucho gusto recuerdo esa época. Bueno, y a lo mejor en algún momento retornaremos cuando estén dadas algunas condiciones, ¿no? Muy bien, ahora Pablo, más que como nuestro corresponsal, te entrevistamos, hablamos contigo para que nos hables de un hijo literario que acabas de dar a luz prácticamente y que lleva el título de Baruch Spinoza y Sigmund Freud, Ensayos sobre el Estado, la cultura, la felicidad y el prójimo. Exactamente, sí es. Háblanos de este trabajo. Es un artículo largo o un ensayo corto, como se vea, pero en él traté de satisfacer una necesidad que me provocó más que nada la lectura, la relectura y la lectura por tercera vez del ensayo de Sigmund Freud, El malestar en la cultura. Cuando lo leí por primera vez no entendí bien a dónde quería apuntar Sigmund Freud, ¿no? Porque es un texto que, a diferencia de sus textos más importantes y señeros, no está claro el objetivo. Entonces, bueno, lo empecé a leer, lo leí otra vez y poco a poco, por supuesto, es una interpretación personal, que no se crea que tengo la varita mágica de desentrañar relaciones que yo no puedo en este momento, menos todavía, ¿no? Sigmund Freud hace ya casi 80 años que falleció, así que no se puede introducirse uno en su mente. Pero sí en su obra y empecé a tomar algunos puntos que me llevaron inmediatamente a Baruch Spinoza. ¿Por qué? Freud en ningún momento, ni en su obra, ni en sus diarios, ni en su correspondencia, menciona ser deudor de Spinoza, ¿no? Pero hay una innegable, una clara, una cierta predisposición a tomar los postulados de Spinoza, más que nada en cuanto a su posición con respecto al racionalismo, ¿no? Freud se define a sí mismo como un fanático racionalista. Esto lo hace en una carta que le dirige al escritor y filósofo francés Romain Rolland en la década de 1930, comienzos, en una carta donde dice que precisamente es un fanático racionalista, y uno lo puede ver también en su defensa de la ciencia que hace en El porvenir de una ilusión. Así que bueno, poco a poco me fui insertando en esa forma de pensar de Freud, y lo primero que descubrí fue su profunda relación con respecto a conceptos de Estado. ¿Qué es el Estado para Freud y qué es el Estado para los primitivos, los primigenios pensadores que teorizaron sobre este fenómeno, que realmente es moderno, ¿no? El Estado moderno tiene aproximadamente 500 años, pero que, bueno, tiene una larga tradición, ¿no? ¿Me querés decir algo? No, te escucho y aprendo. Bueno, voy a tratar de ser entonces bien claro en esto. Entonces, Spinoza habla del Estado como una agrupación de personas destinados a un bien común. ¿Cuál es ese bien común? La defensa ante los ataques internos y externos que puede sufrir una congregación humana. Uh-huh. Todavía no se habla de Estado, pero se está dando la pauta de que en primer momento la conformación de un Estado requiere de por lo menos un acuerdo de convivencia entre sus integrantes. Y aquí me remito a algo que para mí resultó un buen punto de arranque, ya que en la Biblia también se habla de lo que se conoce como un pacto. El primer pacto, bueno,
fue entre Abraham y Jehová, y un segundo pacto entre Dios y Moisés. ¿Cuál es ese pacto? Es precisamente una posibilidad de convivencia a través de una dirección, que en este caso, por supuesto, es sobrenatural, y está dado por la promesa de Dios, primero a Abraham y después a Moisés, de generar sobre ellos una nación cada vez más importante y más notoria. Con ese dato de pacto, que por supuesto, como te decía antes, es sobrenatural, podemos hacer un salto de 1500 años y llegar a la antigua Grecia, donde Platón y Aristóteles, obviamente sin ningún tipo de relación con la cosmogonía judía o con la teología judía, hablan sobre la necesidad de que los ciudadanos, o por lo menos no ciudadanos, sino la gente que integra una comunidad, o que en ese momento se puede llamar polis, tenga entre sí un pacto de convivencia precisamente para enfrentar todo aquello que le viene de afuera, que es extraño a ellos, y como una posibilidad también de crecimiento propio. Aquí, sí. No, te escucho y estoy repasando el índice de los capítulos que componen tu, como has dicho, artículo largo, ensayo corto, y me ha llamado, hablando de lo que acabas de comentar, me ha llamado la atención el capítulo 7. ¿Constituía un estado el pueblo de Israel en el desierto? Esa es una pregunta que me hice también a lo largo del trabajo. Es decir, vamos a decir, a mí el trabajo, lo digo y lo confieso, se me fue del cauce que yo quería darle, ¿no? Uh-huh. Mucha gente con la que habló me decía, ¿pero qué es? ¿Una tesis de doctorado? Porque obviamente los temas que yo iba tratando implicaban una gran extensión, ¿no? Yo le digo, no, mi intención es escribir un artículo, un ensayo que sea no de lectura fácil, porque no es de lectura fácil, pero por lo menos que sea de abordaje o que llame la atención y que cada uno después pueda ir a buscar su propia interpretación. En uno de esos puntos donde yo hago hincapié, se me presentó esa pregunta, ¿no? ¿Constituía el pueblo de Israel un estado en el desierto? Porque ¿cuál es el punto principal y esencial de lo que sería un estado en la tipología moderna? Un estado el primer constituyente de un estado es un territorio. Uh-huh. Entonces, sobre el territorio se constituye la población que habita en él y desarrolla después todas sus actividades legales, culturales, políticas, asociativas. Pero resulta que el pueblo de Israel en el desierto era una cuestión de tránsito, es decir, estaban caminando, andando por el desierto. ¿Daba eso la posibilidad de constituir un Estado? Y yo, pensándolo, en principio mi conclusión fue que no porque precisamente no estaba el elemento principal, que es el territorio. Uh-huh. Pero leyendo algunos textos ya más modernos y viendo, por ejemplo, a los teóricos iniciales del Estado, me di cuenta de que esto excedía una situación o una condición, porque estaba presente, como te dije antes, lo supranatural. Es decir, Dios con su soberanía, con su potencia, con toda su fuerza de imponer sus decisiones, de por sí creaba una cuestión, ¿cómo te puedo decir? Un espacio cerrado que bien se podía asimilar a un territorio. Y a partir de ese momento tomé ese camino y consideré que sí, que que el pueblo judío constituía un estado dentro del desierto por precisamente la suma potencia de la presencia de Dios. Así que bueno, por supuesto es todo discutible, yo no pretendo tener verdades absolutas, y bienvenido si eso provoca algún tipo de discusión o algún tipo de intercambio de ideas, bienvenido sea, porque esa es
la función de un ensayo de esa naturaleza. Claro, eso es lo que quieres, eso es lo que buscas, ¿no? Plantearnos estas reflexiones para que, como has comentado antes, cada uno podamos crear nuestras propias opiniones, ¿no? Pablo, ¿cómo Claro, podemos...? Sí. Está escrito con un criterio totalmente abierto. O sea, yo no creo en las verdades absolutas, en las revelaciones totalmente que no presentan ningún resquicio para entrar y discutir. Al contrario, inclusive conscientemente dejo esos espacios en blanco para que sean llenados por otra persona que se interese en el tema. Lo importante es, como afirmas o como titulas tu último capítulo, ir hacia una sociedad culta y feliz. Claro, precisamente. Eso se basa sobre la pregunta ¿por qué? Sigmund Freud escribió El malestar en la cultura, y también en ese párrafo, en ese capítulo, supongo que muchas veces, y con intención a veces no muy correctas, hay muchos ideólogos que se toman de esa frase, de ese malestar en la cultura que plantea Freud, para atacar a mansalva, digamos, la modernidad, la presencia central que tiene la ciencia, la tecnología en nuestra vida cotidiana. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora no lo podríamos hacer si no tuviésemos a nuestra disposición las herramientas que da la ciencia y la técnica. Pero yo me he dado cuenta, y a través de las lecturas, y básicamente en cuanto a las cartas que escribió Sigmund Freud a partir de 1928-29, cuando estaba viendo el auge y el crecimiento del nazismo en Alemania, que ese malestar en la cultura, y que ya lo había reflejado Spinoza en el Tratado Teológico Político, en el último capítulo, el capítulo 20, de cómo un Estado totalitario, como el que se estaba gestando en Alemania y que finalmente estalló a partir de 1933, cómo se atacan las libertades públicas, la libertad de pensamiento, la libertad de creación, se ponen barreras a la ciencia, a la técnica, a la creación artística, y eso es lo que realmente enfermaba y ponía muy preocupado a Freud. Y ese era ¿cuál era el malestar en la cultura? Precisamente la cultura expresando el malestar de una sociedad totalitaria que atacaba esos principios. Por eso, eso a mí me remitió directamente, como te digo, al capítulo 20 del Tratado Teológico Político, donde Spinoza, con una diferencia de casi 300 años, describe perfectamente la sociedad que se creó a partir del ascenso del nazismo en Alemania y las terribles consecuencias que tuvo. Bueno, muchísimos puntos de interés en este trabajo. Pablo, ¿cómo podemos acceder a él? ¿Cómo podemos leerlo? Mira, hay una promesa de una gente que los dos conocemos, de Liliana y Marcelo Benveniste, de publicarlo en su página de Sefarad. Sí. Así que bueno, estamos viendo la forma en que se publica. Además hay un profesor jubilado de la Universidad de noreste de Estados Unidos, Stephen Sadov, que va a publicar un fragmento en su blog. Así que bueno, poco a poco voy a tratar de darlo a conocer, o si no directamente, aquel interesado me lo pide y yo se lo puedo remitir vía de correo electrónico. Se ponen en contacto con ustedes y ustedes a su vez me hacen el puente. Será un placer y un honor. Pablo, un trabajo muy vinculado a tu madre, a la que perdiste hace muy poco. Me imagino que ya pues estaba detrás de ti inspirándote a la hora de escribirlo, y te agradecemos mucho que nos lo hayas comentado y que nos lo hayas presentado aquí en Radio Sefarad, y ha sido un placer volver a hablar contigo. Muchas gracias por el recuerdo, Raquel. Curiosamente, mi mamá también lleva el nombre de Raquel, la siento presente a cada instante, todavía escucho sus consejos, sus retos, una idea de llamame, y sí, la verdad que me sentí muy acompañado, aún en los momentos en que uno a veces busca respuestas que no hay, pero que bueno, están en uno, y yo creo que trabajando, por lo menos manteniéndome en actividad, es un homenaje que quiero rendir. Y gracias
por supuesto a ustedes, a vos, a Jorge, a los oyentes, por el acompañamiento de siempre, y será hasta otra oportunidad, como no, con mucho gusto. Esperemos que sea muy pronto, Pablo, enhorabuena, y seguro que tu madre y todos los que lean este artículo estaremos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Gracias a vos y a todos ustedes. Un abrazo.